Cambiamos de tema a este anticipo para hablar de Sergio Denis, de su salud, que ha tenido mejorías, algunas no tanto, momentos de mucha zozobra por su situación tras caerse en el teatro en Tucumán, pero sigue con un cuadro crítico y un pronóstico reservado, pese a estar llevando mejor adelante los tratamientos que le van indicando. Tenemos en el móvil al doctor Edgardo Trevisono. Gracias por atendernos y lo presenta de todas maneras allí nuestra compañera Brenda. Así es, buenas tardes Rodrigo, Carla Panel. Estamos aquí con el doctor, como bien dijiste, Edgardo Trevisono, quien es médico clínico y además sanitarista, que ya los está escuchando. Sí, ¿Qué tal, buenas doctor? tardes, ¿cómo están ¿Cómo ustedes? le va? Bueno, Bien, cuando se habla de todo una bien. mejoría, pero que sigue en un cuadro crítico, ¿en qué se pueden notar esas mejorías y cuál es el cuadro que presenta Sergio, doctor? Bueno, la mejoría hace referencia a que, digamos, el paciente tiene que estabilizarse en cuanto a la ventilación, la saturación de oxígeno y la presión arterial. Es decir, que anteriormente decían que la cantidad de drogas que le estaban dando cada vez era mayor para mantener una presión arterial que esté por encima de 90 miligramos de, digamos, 90. Entonces, ahora justamente bajaron esa medicación y vieron que está sosteniendo mejor la presión, que es fundamental para que llegue bien sangre al cerebro, y a su vez está saturando mejor la sangre de oxígeno, que es fundamental porque el cerebro es la parte del organismo, el órgano que mayor necesita de oxígeno. Claro. No nos olvidemos que en 3 minutos, cuando las células cerebrales no reciben oxígeno, pueden sufrir y morir. Ahora, vos preguntabas bien qué es lo que tiene, digamos, Sergio Denis. Bueno, Sergio Denis tiene un traumatismo de cráneo grave que se divide en leve, intensidad, mediana intensidad y grave. En este caso es grave, con una fractura a nivel del hueso temporal y además contusiones cerebrales varias y una hemorragia subaracnoidea, según el primer parte médico que dieron. Además de eso, tiene un trauma bilateral a nivel pulmonar, con varias fracturas de costillas, que hablaban de un hemotórax, es decir, acumulación de sangre en el espacio pleural, pulmonar, más allá también de una fractura de clavícula y omóplato. Esto no es lo que más preocupa en estos momentos, sino lo que marca la severidad del cuadro y su estado crítico tiene que ver con las lesiones neurológicas a nivel cerebrales y a nivel pulmonar. Por eso lo más importante acá es estabilizar al paciente, tanto hemodinámicamente, es decir, que no baje la presión y que empiece a ventilar mejor, desde ya que está intubado y está con asistencia respiratoria mecánica. Usted se refiere a que no se sabe cuáles van a ser las consecuencias también de estas heridas graves en el cerebro, ¿no? las secuelas, claro, de lo que le pasó en los pulmones y en el cerebro, ¿no es cierto? Bueno, es muy prematuro para hablar de eso. En estos momentos lo más importante es que corre la vida, Claro. riesgo la vida del paciente. Entonces, una vez que salga, digamos, de ese estado crítico, que se pueda desentubar al paciente, sacarle la asistencia respiratoria, ver cómo está su conciencia, si recupera la conciencia o no, o si sigue en coma, levantarle la pseudoanalgesia que tiene, después pasará en etapas a una terapia intermedia y con el tiempo se verá, de acuerdo a las lesiones cerebrales que pueda tener, si le va a quedar secuelas o no. Pero es muy prematuro para hablar de eso en estos Pero momentos. ¿cuánto tiempo hay que esperar real, doctor? Porque se habla siempre de 72 horas, de 48, ya las hemos pasado y el parte sigue siendo ¿no? De gravedad. ¿Cuánto tiempo más se espera habitualmente como para definir un poco cómo viene el panorama? No hay un tiempo estipulado. Lo que pasa es que las primeras 48 o 72 horas son cruciales por las posibles complicaciones que pueda haber, tanto a nivel cardiovascular o pulmonar, pero esto va a llevar mucho tiempo. No es de un día o dos y las mejoras se van dando lentamente
obviamente que cambia minuto a minuto y cuando un paciente está en cuidados críticos, en terapia intensiva, puede cambiar en unas horas, puede cambiar totalmente el cuadro. Se puede complicar o puede ir mejorando. Por suerte, algunos parámetros que se están midiendo están dando que se está estabilizando. Eso es una buena noticia. Claro, pero esto no quiere decir que ya esté en condiciones de pasar a una terapia intermedia. Claro. Doctor, Sergio Denis, ¿venía con alguna patología de base que pueda complicar ahora en el estado que está? A ver, yo no conozco bien la historia clínica del señor Sergio Denis. Obviamente que él había tenido un cuadro que fue público en su momento, inclusive un paro cardíaco, por un infarto, me parece. No sé qué medicación tomaba, si tenía... Eso debe figurar en la historia clínica. Obviamente yo no tengo acceso a esa historia clínica, pero yo creo que, obviamente, casi los 70 años que va a cumplir mañana, y si tiene antecedentes, eso pueden influir en la evolución del paciente. Ahora, lo que le pasó no tiene nada que ver con las enfermedades preexistentes. Claro. Ahora habrá que esperar, bueno, primero, como dice usted, que su vida ya no corre riesgo, que puedan estabilizarlo y después que no tenga secuelas graves, pero paso a paso. Lo importante ahora es que salven la vida de Sergio. Muchas gracias, doctor Trevisono, por darnos todas estas apreciaciones y entender un poco más, que a veces es un poco difícil entender los partes médicos, ¿no? Que son bastante fríos, escuetos y para el común de la gente no son simples de entender. Muchas gracias. No, al contrario a ustedes y a sus órdenes. Gracias, Brenda.